cromo para evitar la oxidación y que el material sea más dúctil y que no sea tan frágil a someter las dichas fuerzas. De hecho, Da Vinci había rediseñado ese pequeño mecanismo. No recuerdo bien, creo que hubo un sueco que a principios del siglo XX rediseñó como hoy conocemos el valero de bolas. ¿Qué más? Hay diferentes tipos de valeros o rodamientos, también se le conoce. Tienen un pequeño código. Se dice el diámetro interior, el diámetro exterior y el número del tipo de rodamiento, que hay como, yo encontré 8, que serían los más básicos. Los que yo recuerdo eran el de bolitas, el de balines, Ujú, el de agujas ujú. y no recuerdo cómo se llama el otro, que era de ¿Agujas? agujas, pero había otro que era como de rodillos, los rodillos. Ah, ok. Ujú. Y sería todo. Perfecto, Benjamín, muchas gracias. Eh, ¿Alguien más que quiera complementar lo que comentó su compañero o a lo mejor tal vez comentar los otros tipos de rodamientos que hay? O sea, de esos de bolas, de rodillos, agujas, salen como que de otros, otros tipos. Entonces, no sé si quieran complementar la parte de que comentó Benjamín o la parte de los otros tipos que hay o que han escuchado. Bueno, yo encontré que un rodamiento es una pieza que te ayuda a evitar un desgaste o fricción eh, en algún mecanismo. Como mencionó, pues hay diferentes tipos, pero yo encontré que también un buje puede ser también un rodamiento, pues tiene la misma función que prácticamente los rodamientos, el evitar fricciones o desgastes, y que al igual que los rodamientos está sometido a tratamientos térmicos, tienen este revestimiento de cromo, plomo, que son resistentes tanto a la fatiga como a, pues, ¿cómo se llama? A los desgastes. Pues existen rodamientos de bola, de doble fila, de una fila, lineales, de cargas, um, uh, uh, carga angular, creo. Y que bueno, cada uno de esos rodamientos está diseñado para diferentes tipos de trabajos o cargas. Bueno, eso fue un poco de lo que encontré. Ok, les muchas gracias. ¿Alguien más? Ok, bueno, vamos a entrar a esta parte. Vamos a mencionar por ahí algunos de algunos rodamientos y más o menos qué características tienen, cómo se lleva a cabo la parte de lubricación y ese tipo de cuestiones. Entonces, si vemos o comparamos, por ejemplo, un rodamiento con un cojinete, sabemos, conocemos que un rodamiento tiene elementos rodantes y un cojinete no tiene, que eso al final lo vamos a checar, hay un poco de comparativa y tipos que puede llegar a ver. Prácticamente el rodamiento se desarrolló a fines del siglo XIX y se fabricaban en un principio prácticamente a mano. Hoy en día o a la fecha, todos los rodamientos que hay, existen, conocemos, son partes fundamentales que se utilizan en la industria, en este caso maquinaria, en algunas partes del vehículo que nosotros conocemos, ya que su movimiento giratorio va a facilitar todos los movimientos que se ejerzan o que se hagan y además ayuda a reducir la fricción entre los distintos elementos móviles, o en este caso que se reduzca contacto, si se puede llamar así, de metal y metal. Eh,
Las funciones principales son las siguientes. Van a transmitir el movimiento. Se puede decir que es apoyar y guiar componentes que giran entre sí. Van a transmitir una fuerza. En el proceso del diseño de rodamientos hay que tomar algunos puntos en cuenta o factores, ya que como comentaron ustedes, hay muchos que trabajan bajo ciertas condiciones, cada uno tiene algunos puntos fuertes, a lo mejor algunos no tantos, etcétera. Entonces, el primero tendría que ser o es la parte del rozamiento, la transferencia de calor, las propiedades de los materiales, la fatiga, la resistencia a la corrosión, las formas y tipos de lubricación, la velocidad a la cual esté funcionando, o sí, que esté funcionando, ya sea bajas o altas, el tipo de montaje y también la parte de costos. Esos son algunos aspectos a considerar con lo que respecta a procesos de diseño de rodamientos. De ahí tenemos, rodamientos de rodillos y rodamientos sin elementos rodantes, que en este caso son, el nombre correcto sería la parte de cojinetes. Tenemos rodamientos rígidos de bolas y de ahí se despliegan una gran cantidad de tipos, partiendo de lo que son bolas. Se puede decir que son los que más se utilizan o tienen una gran cantidad de aplicaciones. Viéndolo a simple vista, pues son o se ven bastante sencillos, o sea, no se ven complejos. Son fáciles de diseñar, no se separan, son capaces de operar en altas velocidades y requieren pues poco mantenimiento y atención, o en este caso referido a servicio. También otra característica sería el precio, y también debido al precio hacen que estos rodamientos sean los más populares en comparativa a todos los que vamos a mencionar. Como les decía, son los que se utilizan en la mayor parte de las aplicaciones. Y la elección de un tipo de rodamiento de bolas va a depender mucho de la aplicación industrial que se le vaya a dar, o en este caso pues, maquinaria o elemento móvil que se le vaya a poner, dependiendo de las cuestiones que les comenté en la lista de aquí arriba. Va a depender mucho también de este tipo de situaciones. Tenemos hileras de bolas con contacto angular. Ese sería el primero, que tiene dispuestos sus caminos de rodadura o su camino de rodadura, de forma que la presión ejercida por las bolas, es aplicada de forma oblicua sobre el eje al cual está pues montado este rodamiento. El rodamiento es especialmente apropiado para soportar no solamente cargas radiales, sino también cargas axiales, o sea, puede trabajar bajo estas dos condiciones, debiendo montarse el mismo en contraposición con otro rodamiento que pueda recibir carga axial en sentido contrario. Entonces, esta es la imagen de un rodamiento de hilera de bolas con contacto angular. Yéndonos a la parte de bolas a rótula, tenemos, se puede decir que de dos hileras que van a apoyar un camino de rodadura esférico en el aro exterior, que este es el aro exterior, la cual o este rodamiento nos va a permitir desalineaciones angulares del eje respecto al soporte, o sea, va a tener como que, entre comillas, más como que libertad para poderse desplazar, o en este caso se utiliza más en cuestiones de elementos o aplicaciones donde se pueden llegar a producir algún tipo de desalineación de forma algo considerable, ya sea por efecto de dilataciones, alguna flexión del eje o por el método de construcción. Este tipo de rodamientos van a tener una menor flexión que otro tipo de rodamientos o como los demás que se van a comentar. Y al tener una menor fricción, por consiguiente no va a haber mucho calentamiento, se van a calentar más. Menos, perdón.
en condiciones de carga y velocidad. O sea, esa es como que la ventaja. Entonces, supongamos que está, como dice aquí, sometida a velocidades altas o mayores, y al haber mayores velocidades también va a empezar como que a haber más fricción, pero en este tipo va a haber una menor fricción y pues se va a calentar menos. Es por eso que van a ser bastante útiles o aptos para mayores velocidades, tomando en cuenta las aplicaciones donde se puedan producir algunas desalineaciones. Tenemos los axiales de bolas de simple efecto, que si se dan cuenta en comparativa a los dos anteriores es bastante diferente, o la disposición a la construcción en la cual están diseñados es diferente. Tiene pues una hilera de bolas entre dos aros, uno de los cuales el aro fijo al eje es de asiento plano y el otro aro va apoyado en el soporte y puede tener asiento plano o puede tener también asiento esférico. O sea, esa es nada más como que la diferencia. En el último de los casos, el rodamiento se apoya en una contraplaca, por eso tiene ahora sí que estos aros. Y los rodamientos con asiento plano deberían, sin duda, preferirse para la mayoría de las aplicaciones. En este caso, los que son nada más de asiento plano. Pero los que son de asiento esférico son más útiles en ciertos casos para compensar pequeñas inexactitudes de fabricación que se tengan en algunos soportes. Y este tipo de rodamiento nada más va a poder soportar carga axial en una dirección. No va a poder soportar algún otro tipo de carga que no sea axial, nada más. De ventajas de todos estos rodamientos, en este caso de bolas, es que van a poder funcionar o funcionan a altas velocidades, van a requerir poco mantenimiento y son de fácil diseño, o sea, si se dan cuenta no se ven complejos. Aumentan la capacidad de carga radial, en este caso los otros dos, el que está aquí de simple efecto no aplica a esa parte. Y tienen baja capacidad axial debido a los choques de las bolas con las ranuras del anillo. Esa sería otra cuestión. En la parte de los rodamientos de bolas, ¿cuándo nos damos cuenta o cómo nos damos cuenta que un rodamiento ya no, tal vez ya no sirve o ya hay que hacerle mantenimiento? Porque se pone duro y empieza a hacer ruido. ¿Cómo? Porque se pone duro y ¿Otra vez? empieza a hacer ruido. Ok. Otra cuestión que ustedes identifiquen, o a lo mejor, por ejemplo, no a simple vista, pero que a lo mejor piensen que le haya pasado el rodamiento. Porque ¿Cuándo? hay más fricción. Ok. Luis Armando. Yo comenté que porque se ponen duros y empiezan a hacer ruido. Y bueno, en ciertos Mm, valeros también como que se aflojan. bueno, y por ejemplo, cuando empiezan a hacer ruido, ¿qué sucede en el valero? ¿Por qué se genera ese ruido? Se pueden desformar. Ok. Bueno, bueno, puede haber más fricción, se puede ser que más duro. Eh, También creo que, bueno, el caso más o el que se puede llegar a encontrar es que, por ejemplo, tenemos este rodamiento, supongamos. Em, por la falta de lubricación se pueden llegar a soldar, o sea, las mismas bolas se pueden llegar a soldar por el calor que se empieza a generar al momento de que está realizando la fricción. Pero también, por ejemplo, puede llegar en algún punto que dejen o falte un elemento rodante. Entonces, por ejemplo, ustedes cuando avanzan en un vehículo,
empieza a girar, por ejemplo, la rueda, y en un punto se escucha como que un ruido extraño y luego vuelve a girar, vuelve a regresar o llega a ese punto donde falta ese elemento rodante y otra vez vuelve a sonar. Entonces hace como que un ruidito por ahí, y el momento de que se pues sí que desarman y todo, pues resulta que ya no hay elementos rodantes o alguno por ahí hace falta. Entonces es esa parte. La cuestión de lubricación, que también igual juega un papel importante. La parte de que se pone como que duro el mecanismo o el sistema cuando se empieza a girar. Y por consiguiente, pues va a haber más, más calor dentro del mecanismo. Entonces sería más que nada esa, esa cuestión. En la parte de diseño, tenemos lo que son aquí algunas imágenes y cómo es que está, se puede decir que estructurado. Tenemos anillo interior y anillo exterior. Se fabrican de una combinación de acero y cromo de gran pureza. Este material tiene la dureza y la pureza necesarias para que puedan soportar pues todo tipo de condiciones. En este caso, fricciones, cargas o soportar mayor carga y proporcionarle a nuestro rodamiento una vida útil prolongada. Como tal, no son, se puede decir que infinitos, sino que determinando o teniendo en cuenta estos factores que ustedes comentaron y que ahorita como que comenté también, llegar a un punto en el cual pues se tengan que reemplazar por unos nuevos. Tenemos los elementos rodantes, que pueden ser, como ya se comentó, de bolas, rodillos, conos, esferas, agujas. Son resultado o fabricación de fusión de acero y de cromo de gran pureza, y también pueden utilizarse algún otro tipo de materiales, ya sea cerámico o también plásticos. Estos elementos rodantes van a girar sobre los caminos de la rodadura, o sea, en este caso entre lo que son los anillos, en este caso son la pista, formados por estos que ya comenté, y se mantienen separados o guiados por una jaula. O sea, como tal, no nada más es poner los dos anillos, poner como que un soporte y poner todos los rodamientos ahí. En esta situación, pues no, las cosas no son así. Entonces, si se dan cuenta, aquí en la jaula, en cada una de ellas tiene como que un espacio donde van alojadas las bolas, precisamente para que también no exista ese problema que les comenté de que se lleguen a soldar. O sea, como trabajan bueno, bajo cargas y la parte de fricción y hay elevación o se eleva la temperatura, eh, si también esta parte está dañada o se puede decir que está rota, se pueden llegar a soldar lo que son los rodamientos debido a a las altas temperaturas que se generan dentro del mecanismo del elemento. Entonces la jaula, como les decía, se encarga de pues prácticamente mantener los elementos rodantes separados y guiados. La jaula podemos tenerla como que de distintos materiales, obviamente dependiendo del rodamiento que se tenga y el uso que se le vaya a dar. Podemos tener de acero, podemos tener de latón y también podemos tener de plástico. Se pueden fabricar jaulas de metal sólido mediante técnicas de mecanizado, mientras que las que son prensadas se fabrican a partir de láminas de acero. Si tuviéramos de plástico, pues se va a hacer pues con por método de inyección. Entonces, de los rodamientos de bolas, se puede decir que lo tenemos de esta manera. Ventajas cuáles son. Y bueno, cuál es como que el que más se utiliza, qué X rodamiento puede soportar X carga, el otro tal vez no, en ambas direcciones, en algunas no, etcétera. Tenemos también la parte de aquí del rodamiento de agujas. Creo que tengo, bueno, creo que tenía uno por ahí, pero
creo que ya no lo tengo. Bueno, si se dan cuenta, en comparativa con el de bolas es distinto, es algo diferente. En su interior pues tenemos los que son como rodillos cilíndricos, son bastante delgados y tienen un diámetro bastante pequeño. A pesar de que son o se ven aparentemente frágiles, tienen una gran capacidad de carga y son eminentemente apropiados para las aplicaciones donde el espacio radial es pues bastante limitado o en este caso bastante pequeño. Entonces tiene este tipo como que de rodillos y como les decía se aplica para la parte de espacios pequeños y son la opción idónea también cuando la transmisión requiere de una capacidad de carga radial mucho más elevada. De ventajas, pues aquí hay como que dos de manera rápida. Tienen buena capacidad de carga y son útiles en ubicaciones con espacio radial limitado o pequeña. Tenemos los rodamientos de rodillos, que bueno, por ejemplo en algunos vehículos, o creo en la mayor parte, comerciales, se encuentra como este tipo de rodamientos o también, por ejemplo, el de bolas, que habíamos como que comenté en la parte de arriba. Entonces tiene una hilera de rodillos cilíndricos que están enjaulados entre lo que es el anillo interior y el anillo exterior. Y pues unas coronas de rodillos cilíndricos. La jaula como tal, al igual que las de bolas, pues van a impedir que haya contacto entre sí, que mantengan una cierta distancia. Al momento de que pues empiecen a ver la parte de fricción, o en este caso la jaula va a evitar que existan fricciones innecesarias y resistiendo a aceleraciones rápidas y en altas velocidades. El rodamiento de rodillos cónicos debido a la posición oblicua de los rodillos, o sea la disposición en la cual está, es especialmente adecuado para resistir cargas radiales y axiales de forma simultánea. Para casos en que la carga radial es muy importante, hay una serie de rodamientos cuyo ángulo es muy abierto. Este rodamiento debe soportar o montarse más bien en oposición con otro tipo de rodamiento o con otro rodamiento capaz de soportar los esfuerzos axiales en sentido contrario. Entonces como que la combinación de ciertos rodamientos o dependiendo la función, o sea, por ejemplo, este tendrá puntos fuertes en algún aspecto, pero necesita a lo mejor apoyo de algún otro tipo, o igual de este tipo de rodillos, pero a lo mejor de otra disposición, o en este caso otro tipo de ornamento, ya sea bolas, agujas, etcétera, para que pueda trabajar de manera más eficiente o que trabaje de forma correcta. Tenemos rodamientos de rodillos cilíndricos de empuje, que son apropiados para aplicaciones que deben soportar pesadas cargas radiales, digo axiales. Son insensibles a los choques, son fuertes y van a requerir poco espacio axial. Este tipo de rodamientos nada más son de una sola dirección y nada más van a aceptar cargas axiales en una dirección. Entonces, si se dan cuenta, hay diversas como que características dependiendo prácticamente el mecanismo o en qué elemento se vaya a llegar a montar. Tenemos los rodamientos de rodillo a rótula, que son similares a los de bolas, pero en este caso en vez de que sean bolas son rodillos. Tienen en este caso un diámetro, un tamaño bastante grande, los rodillos, y por consiguiente van a ejercerles o van a tener una mayor capacidad con respecto a cargas. No solo puede soportar lo que es cargas radiales, sino también axiales, que sean
en ambas direcciones, no solo en una, pueden ser en dos, en comparación a los otros que estamos comentando. Pueden ser reemplazados por rodamientos de la misma designación, que se dará por medio de letras y números, que era lo que había comentado uno de sus compañeros, según corresponda a la normalización determinada. Y bueno, de ahí el vehículo consta de algunos rodamientos, o normalmente tiene estos. Tiene 10 rodamientos en la columna de dirección, 8 son de agujas, 4 por cardán, en este caso, en el caso de tener cardán, y 2 rodamientos de agujas de columna. 6 rodamientos de caja de cambios, 2 en el eje primario, 2 en el eje secundario y 2 en el diferencial. 6 rodamientos de accesorios de motor, 2 en el motor de arranque, 2 en el alternador, 2 en el motor desde la dirección asistida, 4 rodamientos de ruedas, 3 rodamientos de distribución de motor, un rodamiento por cada rodillo tensor y uno para la bomba de agua. 2 para la suspensión, en este caso si es por ejemplo MacPherson. 2 rodamientos de ajuste de asiento, en este caso son de rueda libre de rodillos para el ajuste en altura. Un rodamiento tope de embrague, un rodamiento piloto del volante motor y un rodamiento del eje de transmisión, o en este caso soporte de enlace. Y ahorita voy a abrir, hablando del enlace, que viene en la parte de aquí, para mostrarles como que de manera rápida en dónde se ubican lo que son los rodamientos. Entonces, por ejemplo, aquí en el alternador podemos tener algunos, en este caso rígidos de bolas. En las bombas de agua también se pueden llegar a encontrar. Por ejemplo, aquí se ve como que un pequeño eje. Pueden ser de un solo tipo o pueden ser combinados. En este caso pueden ser de tipo bolas o de bolas rodillos. Entonces con 2 hileras de bolas, como se ve aquí hay uno y aquí hay otro. O también puede ser con una hilera de bolas y otro con uno de rodillos. Tenemos la parte de compresores, pero aquí no hay como que algo claro, una imagen clara como las de arriba. Tenemos el diferencial, por ejemplo aquí tenemos uno, tenemos acá otros 2 y tenemos hacia los costados otros 2. Entonces se dan cuenta, o si ven, por ejemplo, qué tipo de rodamientos se ven aquí en el diferencial. De aguja. Son cónicos de rodillos, ¿no? Ujú. Exacto, son cónicos de rodillos. Recuerden, los de aguja, se puede decir que por fuera se ve plano y por dentro se ven las agujas. Ahorita voy a buscar ¿cómo se llama? El rodamiento. Sí, lo tengo ahí, nada más que está en una mochila. Ahorita lo voy a sacar para que puedan diferenciar esa parte o se vea como que más físico esa diferencia. Son cónicos, entonces si se dan cuenta, todos los que están aquí son cónicos. No hay como que de otro, si puede ser que otro tipo, o es el más visible o el que más se puede ver. En el sistema de dirección también se tiene presente lo que es los rodamientos. Los rodamientos en el extremo superior de la columna de dirección son normalmente de bolas, mientras que en la parte inferior son rodillos de agujas. En la parte de arriba se tiene de bolas y en la parte baja de agujas.
Y bueno, para el eje cardán también igual se tienen rodamientos. Y el más utilizado en lo que es este eje cardán es el que es de bolas o el rígido de bolas. ¿Qué más? Bueno, son como que los más importantes o los que se pueden llegar a ver o encontrar. Y a ver, voy a buscar el rodamiento, según aquí lo tengo guardado. Así aquí está. Okay. Tengo, bueno, por ejemplo, tengo esa parte y también tengo, como comentó, creo que mi compañero Alfonso, de, de los bujes que también hacen o cumplen como que ese tipo de función de soportar también igual ciertas cargas. Entonces, ¿dónde está? Mm, este no es, tampoco. Aquí está. Ok. No, por ejemplo, ahorita les voy a mostrar. Aquí tengo un, aquí tengo un rodamiento de agujas. No sé si, bueno, medio se alcanza a ver por ahí, nomás que, a ver, voy a ver aquí la cámara. Medio se ven ahí en la parte de arriba las agujas, entonces se dan cuenta. Ahí es donde se puede decir que apoya o entra, ya sea algún eje o algún otro tipo de elemento. Y en la parte por fuera, pues es prácticamente, se puede decir que liso. Viendo la parte de los bujes, es este que viene en la parte de aquí. Entonces, si se dan cuenta, pues no tiene ningún elemento rodante, es completamente sólido y al igual, pues va a soportar diversas cargas. Entonces, esa es la diferencia, o así es como se ve un, un rodamiento de agujas. Nada más que tienen como que un poco de lubricante. Entonces, nada más denme unos segunditos para poderme lavar las manos y no manchar aquí el teclado, por favor.
Ok, ahora sí. Bueno, entonces es como que la diferencia, o si es como se ven de manera más eh, física. Eh, ok, entonces, no sé por qué se cerró la plataforma. Mm, Y bueno, les estaba comentando que aparte de lo que es rodamientos, obviamente se necesita de alguna lubricación o de la lubricación para que pues puedan trabajar o trabajen de manera adecuada. Entonces, como tal, la lubricación, aparte de que tienen que cumplir los rodamientos la función de que se evita un poco la parte de fricción, la lubricación va a ayudar o va a evitar a reducir el contacto metálico entre la superficie de rodadura y de deslizamiento. Entonces, se puede decir que mantener los rodamientos eh, o que sea más bien el trabajo más bajo con respecto al rozamiento y desgaste. Entonces, en los rodamientos pues vamos a encontrar que hay de aceite o se pueden lubricar con aceite o se pueden lubricar también con grasa. El aceite separa las superficies de contacto y evita pues lo que es la lubricación física o el contacto físico o en este caso metálico. Y bueno, hacia abajo tenemos los tipos que hay. Sí, pero primero hay que tomar o mencionar esta parte de regímenes de lubricación. Tenemos lubricación total, la parcial, la límite y la seca. En la lubricación total, las superficies de los cuerpos en movimiento están separadas totalmente o casi de manera total por una película lubricante. Existe rozamiento líquido prácticamente puro y este tipo de régimen de lubricación se le puede denominar también como lubricación líquida y es el que se debe de alcanzar a pretender. Ahora sí que evitar o que no haya ese contacto de metal y metal, o sea, que haya esa cierta película para que pueda cumplir su función. Tenemos la parcial, que va a ser debido a un espesor insuficiente de la película lubricante y empiezan a aparecer contactos metálicos en algunas zonas y se va a empezar a originar el llamado rozamiento mixto. Tenemos la lubricación límite, que durante la lubricación parcial, o sea, insuficiente, empiezan a aparecer presiones y temperaturas muy elevadas en los puntos de contacto pues metálicos que empiezan a aparecer. Si el lubricante contiene aditivos apropiados, estos o más bien se originan reacciones de los mismos y las superficies metálicas. Entonces hacen como que esta combinación y se empiezan a formar productos de reacción con capacidad lubricante que originan la formación de una capa límite o una lubricación límite. Entonces es combinación de aditivos y esas pues sí que superficies metálicas. Y en la lubricación seca, como en este caso son lubricantes sólidos, como el grafito y sulfuro de molibdeno. Y nada más, pues se pueden aplicar bajo algunas situaciones o condiciones, como por ejemplo, que se puede mantener por un solo tiempo, un determinado tiempo, a velocidades de giro bastante lentas y presiones bajas. No puede soportar velocidades altas ni tampoco cargas bastante altas o en este caso presiones altas. Esa es como que la desventaja de utilizar lubricantes sólidos. De ventajas de lubricación,
tenemos la parte de disminución del desgaste y del gripado de los elementos en contacto. Van a ofrecernos una protección contra la corrosión, estanqueidad a líquidos, evacuación de las impurezas creadas por el movimiento de piezas, obtención de ahorro de energía gracias a la disminución de los rozamientos, mantenimiento del equilibrio térmico de la máquina gracias a la evacuación de calorías en el montaje con circulación de aceite. En la elección de lubricantes, pues obviamente el de aceite y grasa tienen puntos importantes y no puntos débiles, sino que puntos que se deben de tomar en cuenta o que se deben de observar como que más. Va a depender mucho de las condiciones que se lleguen a utilizar los rodamientos, carga, velocidad, temperatura, humedad, la maquinaria, presencia de agua, vibración, todo ese tipo de cosas para saber si lubricar con aceite a lo mejor es adecuado en vez de grasa y viceversa. Para lo que es el engrasado, pues debemos de utilizar la cantidad, pues que necesaria para lubricar nuestro rodamiento. Y de ahí empiezan a salir la parte de la lubricación por aceite y por grasa. Entonces, entre estos dos, ¿cuáles son los puntos fuertes de cada uno de ellos? ¿Y cuáles son los puntos débiles tal vez o los puntos a considerar de cada uno de ellos que puede que no cumpla su función de manera adecuada? O sea, en este caso, ¿qué pros y qué contras hay de utilizar, por ejemplo, aceite o de utilizar grasa? Bueno, como por ejemplo, si utilizamos aceite para balderos que están a temperaturas muy altas, va a haber más desgaste, ¿no? En comparación con las de grasa, cuando son más densas y están en contacto a temperaturas ya más altas, va a tener un mejor funcionamiento. Ok. Que, bueno, la grasa tiene mejor adherencia que los aceites. Y como comentó mi compañero, en la grasa en altas temperaturas, pues se funde y pierde sus propiedades. Al contrario que el aceite, que pues trabaja bien en temperaturas altas. Ok, ¿qué otro problema podemos encontrar con la lubricación con grasa, aparte de lo que me comentaron ahorita? Acumula polvo y Ujú. también con el agua pues se echa a perder. Ok, correcto, Armando, muchas gracias. Benjamín, también muchas gracias. Ok, entonces tienen pues bastantes cosas, como les decía, no tanto en contra, pero puntos que se deben de considerar o tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo, de la de aceite tiene puntos fuertes como es buena penetración en el rodamiento, buena estabilidad físico-química, también la parte de refrigeración, que es un punto bastante importante, fácil control del lubricante, o sea, se puede mantener o ver la parte del estado y nivel. Y puntos de vigilancia a tomar en cuenta es la estanqueidad necesaria del montaje. En caso de parada prolongada, la mala protección contra la oxidación y la humedad. Retraso en el arranque cuando previamente debe arrancar una circulación autónoma del lubricante. En la lubricación por grasa, bueno, está la parte de limpieza del mecanismo, estanqueidad fácil de realizar, barrera de protección, o sea, es como que más, mm, ¿cómo se diría esa parte?
se puede decir que es más, eh, no sé si es la palabra correcta, porque no recuerdo, como que espeso. Entonces, por eso la barrera de protección es como que mucho mayor. La simplicidad de los montajes y fácil manipulación. Reducción o supresión del engrase complementario, posibilidad de utilizar rodamientos engrasados previamente. Pero como les decía, no todos los rodamientos, o más bien todos los rodamientos, no nada más es estar como que engrase y engrase y engrase, y pues van a tener pues vida infinita, sino que dependiendo de lo que comentamos ya hace unos minutos, con respecto a problemas que llega a tener o cómo se perciben, pues se deben de reemplazar. Puntos de vigilancia, ya habían comentado igual por ahí sus compañeros. Eh, ahí o está expuesto más a la parte de polvo y ese tipo de situaciones. El coeficiente de rozamiento es mayor que el de aceite. La evacuación térmica es más débil. Y el cambio de lubricante también, que en caso de que sea necesario, pues hay que desmontar el rodamiento, lavarlo bien y demás. Y de ser necesario, pues volverlo bueno, ¿cómo se llama? A lubricarlo y volverlo a montar. Aunque de todas maneras desmontando yo no se dará cuenta si sí sirve o si ya no sirve. Si sí sirve, pues otra vez les decía que se tiene que lavar y volver a engrasar y volverlo nuevamente a montar en el mecanismo que se esté utilizando. Y bueno, la elección del sistema de lubricación, medio se comenta en la parte de arriba, que va a depender al comportamiento que vaya a hacer o realice el rodamiento y exigencia respecto a la seguridad de servicio. Al comportamiento se refiere a lo que es giro, ruido, rozamiento, temperatura. A la seguridad de servicio, seguridad respecto al fallo prematuro o debido a desgaste, fatiga, corrosión o daños debidos a agentes del medio ambiente que hayan entrado en el rodamiento, ya sea agua, arena, tierra, eh, algún otro tipo de elemento que llegue a influir en el funcionamiento del elemento rodante con respecto a lubricación. Y los gastos originados por la instalación del sistema de lubricación y el mantenimiento de la misma durante el servicio. Esos tres puntos hay que tomar en cuenta para la elección del sistema de lubricación. Y de ahí, bueno, me paso tantito aquí abajo, ya después ya para poner un poco este video de la parte de la lubricación. Comenté la parte de rodamientos y cojinetes, que la diferencia de ambos es que en uno se tiene elementos rodantes, mientras en el otro pues no se tiene. Los cojinetes pues tienen o están constituidos por un soporte acoplado sobre un casquillo de metal duro. Vamos a tener diversos tipos de cojinetes, pueden ser cojinetes de rodadura o rodamiento, de deslizamiento y también de empuje. El de rodadura o rodamiento es el elemento mecánico que reduce la fricción entre un eje y las piezas conectadas a este por medio de rodadura y que le va a servir de apoyo y facilita su desplazamiento. El de deslizamiento, en este tipo, dos casquillos tienen un movimiento en contacto directo, realizándose un deslizamiento por fricción, con el fin de que ésta sea lo menor posible. Y el de empuje, que absorbe cargas axiales, y lo podemos encontrar tanto en automóviles como también en barcos. Y bueno, este es como que de este tipo, así se ve un cojinete. Y bueno, aquí viene un pequeño video de la lubricación de los rodamientos. En este caso, rodamientos de SKF.
Montaje y desmontaje de los rodamientos SKF. En toda industria, la eficiencia y confiabilidad del material y el equipo depende del rodamiento, el corazón de toda maquinaria rotante. Para asegurarle una vida larga y libre de problemas, SKF fabrica cada uno de ellos con el más moderno desarrollo tecnológico y de acuerdo con los más altos estándares de precisión y calidad. Al reemplazarlos, es esencial conservar la mayor limpieza posible y manipularlos adecuadamente. Al igual que con el corazón humano, la vida útil del rodamiento y la confiabilidad del material se verá afectada si se ignora cualquiera de estos factores esenciales en el momento de reemplazarlo. Este video de entrenamiento de SKF se ocupa de la lubricación de los rodamientos. La forma de superar la fricción ha desvelado al hombre desde que inventara la rueda. Este proceso tiene lugar entre dos superficies en contacto que están en movimiento relativo. Sin lubricación, si las cargas y el movimiento relativo aumentan lo suficiente, las superficies se fundirán y quedarán soldadas. El objetivo principal de la lubricación es recubrir las superficies con una película que las separe para evitar que se suelden. Por casi un siglo, SKF ha estado dedicada a la reducción de la fricción y el desgaste, desarrollando y produciendo una amplia gama de rodamientos y lubricantes. Los rodamientos pueden soportar cargas muy pesadas a velocidades extremadamente altas y es esencial que las superficies estén bien lubricadas. Suele utilizarse aceite mineral para crear una película muy delgada que puede variar entre 1/10 de micrón y 1 micrón. Es necesario que las superficies sean muy lisas y que estén limpias para que no se vulnere la película lubricante, dando así lugar al desgaste. Deben considerarse ciertas variables para alcanzar el espesor adecuado de la película lubricante dentro del rodamiento. La más importante es la viscosidad del aceite, que influye en el espesor de la película. La viscosidad se especifica en milímetros cuadrados por segundo. Como la viscosidad cambia según las variaciones térmicas, se la suele medir a una temperatura de 40 grados centígrados. La viscosidad utilizada para lubricar rodamientos va desde los 2 milímetros cuadrados por segundo, que indica un líquido fluido como el agua, hasta 500 milímetros cuadrados por segundo, que indica un líquido espeso como el jarabe. La velocidad de funcionamiento afecta el espesor de la película lubricante. A medida que aumenta la velocidad, se desarrolla una condición llamada lubricación hidrodinámica, que aumenta significativamente el espesor de la película lubricante con un efecto similar al del esquí acuático. A menor velocidad, se requiere un aceite más viscoso para mantener una película lubricante adecuada. En aplicaciones lentas y de carga pesada, se requieren aditivos para mejorar la lubricación. Debe tenerse en cuenta la temperatura dentro del rodamiento, ya que la viscosidad del aceite se reducirá al aumentar la temperatura y se producirá como consecuencia una reducción de la película lubricante. Los aceites con altos índices de viscosidad limitan el efecto de los cambios de temperatura dentro del rodamiento. También debe considerarse la carga operativa, que tiene un efecto directo sobre la superficie de contacto entre los caminos de rodadura y el elemento rodante. La grasa es una combinación de aproximadamente 85% de aceite mineral y 15% de jabón o espesantes. Los 3 jabones o espesantes más importantes son litio, una buena grasa multipropósito con amplia tolerancia a la temperatura; calcio, recomendado para instalaciones expuestas al agua, tolera un máximo de 60 grados centígrados; y sodio, que posee buenas propiedades selladoras, pero no debe exponerse al agua. Todos los jabones funcionan de la misma forma, absorben el aceite como una esponja. De esta forma, el aceite contenido en la grasa se libera a medida que el rodamiento lo requiere. Las grasas se miden según su rigidez o consistencia. Estas características, al igual que la viscosidad del aceite, pueden modificarse con los cambios de temperatura. Para rodamientos, la consistencia de la grasa usada oscila entre 1 y 3 como máximo. La grasa es el lubricante para rodamientos más popular, es fácil de aplicar y de retener dentro del alojamiento, y también puede funcionar como sellador para protegerlo. El rodamiento se debe llenar con grasa y el espacio libre en el alojamiento hasta un 50% como máximo. Esto es para permitir que el exceso de grasa sea evacuado por el rodamiento durante la puesta en marcha. En velocidades bajas, donde no hay sobrecalentamiento, se recomienda llenar completamente de grasa.
La lubricación con aceite es un método efectivo, pero puede presentar dificultades de sellado. Hay varios métodos de lubricación con aceite, de los cuales el baño estático es el más común. El nivel de aceite en esta instancia debe llegar hasta la mitad del elemento rodante más bajo. Cuando se trata de cajas de engranajes, en la mayoría de los casos, los rodamientos se lubrican por salpicadura. En el caso de maquinarias tales como reductores muy grandes o los cilindros secadores en las máquinas papeleras, el calor y la contaminación pueden ser un problema. En tales aplicaciones, se usa un sistema de recirculación en el cual el aceite es suministrado al rodamiento por medio de una bomba y se permite que el aceite drene a un depósito donde puede ser enfriado y filtrado antes de volverse a usar. Entonces, bueno, prácticamente así es como se ve presente la parte de, de la lubricación, de los elementos o factores que influyen en esto ya comentado en el video y que también se mencionó en en la parte de la plataforma con respecto, bueno, en cierta parte la elección del sistema de lubricación o el tipo de lubricación, que en el video hace como que más énfasis en la parte de temperatura, velocidad a la cual esté trabajando. Son como que las dos principales que se comentaron ahí. Y también pues ver o dependiendo para qué tipo de elemento o maquinaria se vaya a utilizar los rodamientos o el rodamiento que se esté seleccionando. Y bueno, de rodamientos al parecer sería hasta esa parte de ahí. No sé si alguien tenga por ahí alguna pregunta. Estuvo como que por, entre comillas, por encima. Porque bueno, era nada más como que comentar por ahí los tipos, lubricación y qué iba a influir en esa parte. Pero bueno, de lo que se comentó ahorita, no sé si tengan alguna pregunta. Ok. Bueno, de rodamiento sería todo. Y bueno, entraríamos a la parte de neumáticos. Nada más ahorita comento un poco de historia del neumático y de ahí pues ya la siguiente clase, el día de mañana, checamos la parte de los tipos que hay, partes del neumático, etcétera. Como muchos tal vez han escuchado o conocen, investigando, se puede decir que el primer neumático que hubo en un automóvil fue fabricado, en este caso era una rueda de madera, la cual se le puso un recubrimiento de lona, y de ahí pues se puede decir que fue uno de los primeros neumáticos con cámara de aire. En este caso fue en 1888 por John Boyd Dunlop. De ahí empezaron a aparecer algunos personajes bastante importantes y que hay a la fecha. Y empezaron a hacer la aparición lo que eran los hermanos Michelin, que patentaron los neumáticos desmontables sobre la base de una bicicleta y para probar su eficacia promovieron una carrera en París y Clermont Ferrand, que era la sede de la compañía, que era entre estos dos lugares. Uno de los hermanos soñaba con patentar un neumático fácil de reparar. Después de que obviamente hubo esa carrera y demás, un ciclista se acercó a la planta de los hermanos Michelin en busca de algún tipo de material para reparar el neumático que se puede decir que ya habían fabricado, se fabricó por medio de John Dunlop. Tardó en este caso bastante tiempo en reparar lo que era ese neumático de bicicleta, que en este caso llevaban los triciclos también de ese entonces. Y Michelin quería ver como que algún otro tipo de alternativa para que fuera
más sencilla, en este caso la reparación. Entonces, en lo que Michelin iba patentando la parte de los neumáticos desmontables, una persona apellidada Welch empezó a inventar lo que era el neumático con talón, la cual pues fue una solución fundamental para entender la evolución, que se basa en la fijación del neumático a la llanta mediante alambres de acero trenzado que forman una especie de cable o de cinta, o en este caso son las llamadas, bueno, están los cables que se mencionan aquí de acero y las llamadas, cimas, que también vamos a comentar más adelante. En el 95, Michelin eh, empezó a incorporar por primera vez los neumáticos con cámara de aire en un vehículo y fue uno de los aspectos o sucesos más importantes para la historia del automóvil. En el 1898, Saberlink fundaba Goodyear Tire and Rubber Company con el apellido del descubridor del caucho, Charles Goodyear. La empresa comenzó en un principio fabricando neumáticos para bicicletas, pero después se convirtió en una de las empresas más grandes del mundo con respecto a neumáticos. Años antes de que esto llegara a suceder, Goodyear y Firestone empezaron a desarrollar neumáticos con talón, pero en este caso con un cierto como que tipo de ángulo. En este caso ya fueran rectos o fueran semirectos. Y como comenté anteriormente, Welch ya estaba inventando esa parte o inventó la parte del neumático con talón, y se puede decir que esto era una evolución del invento de ese personaje. Y después de todo ello, pues ya se fue adoptando en la mayoría de fabricantes de neumáticos de Estados Unidos y de Asia. Entonces, Goodyear como tal, pues fue incrementando su volumen de negocio poco a poco, hasta que se llegó a convertir en uno de los primeros, o más bien ocupó el primer puesto a nivel mundial como productora de caucho. Entonces, empezó desde lo que era una idea, mm, se puede decir que mm, considerable, bueno, en el aspecto de no perder tiempo en cambiar un neumático o cómo se podría hacer para que a lo mejor tuvieran una vida mayor, útil, etcétera. Entonces, de eso partió, o la parte también del triciclo como carruaje, hasta lo que se tiene hoy en día, ya prácticamente los automóviles. En el 88 empezó a ver el neumático con aire, en 1905 el neumático con banda de rodadura, que eso también lo vamos a ver. En 1920 empezó a ver la expansión de lo que era el caucho sintético. En 1923 empezaron a aparecer los neumáticos tipo balón o los catalogados como neumáticos de baja presión. En 1943 empezaron a aparecer los neumáticos sin cámara. En el 49 los neumáticos radiales. En 1979 los neumáticos run flat. Y también los ultra high performance, mientras que en el 2000 los neumáticos eco tuning. Y por último, en el 2012 los neumáticos sin aire. Entonces estos son como que los sucesos que empezaron o que iniciaron, o cómo es que fue el proceso de diseño de los neumáticos. Y de allí se puede decir que hasta lo último que, entre comillas, se conoce. Ya nada más, como les comentaba, en la siguiente clase ya empezaríamos a checar las partes del neumático y la parte de los tipos de dibujo, modelos de neumáticos, etcétera. Entonces, dudas que tengan. Yo no, profe, gracias. No, profe. Ok. Bueno, nomás ahorita por último queda
preguntar quiénes habían participado aparte de Lera y de Martínez. Alfonso. Bueno, entonces si ya no hay ninguna duda o algo más que agregar, entonces nos estamos viendo el día de mañana para checar la siguiente parte y también para ver fecha tentativa de examen, igual para checarlo el día de mañana para no para que no se siga pasando las clases o en este caso los días. Muchas gracias a todos por asistir.